Bien, hoy la SOFOFA realiza en el Museo de Bellas Artes el Encuentro Anual de la Industria 2024, cita que reúne a los máximos líderes empresariales del país, autoridades de gobierno, líderes de opinión y principales actores de la sociedad civil. Para esta cita, el llamado del sector empresarial es principalmente a que Chile vuelva a las tasas de crecimiento por sobre el 4%. Y para profundizar en este tema, estamos precisamente en contacto con Nicolás Vial, desde el Museo de Bellas Artes, el escenario donde todo va a ocurrir, y además tiene un entrevistado. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vale? Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en Canal 24 Horas. Aquí en el Museo de Bellas Artes se ha elegido este espacio tan icónico, digamos, de la capital de nuestro país para hablar del siguiente lema en este encuentro anual de la industria: Chile, un puente de encuentro. Vamos a conversar justamente sobre el objetivo de esta cita, que alrededor de 500 invitados, entre ellos el presidente de la República, Gabriel Boric. Estamos con el secretario general de la SOFOFA, que organiza este encuentro, Rodrigo Yáñez. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Nicolás. ¿Por qué en el Museo de Bellas Artes primero? Llama la atención a muchos que este encuentro anual se dé en este icónico lugar. Bueno, lo comentabas tú de lo icónico que es esto en el centro de Santiago, pero existe un sentido, yo diría, profundo también de retomar estos espacios que han sido tan icónicos en la historia de la República, digamos, en que han sido lugares donde hemos impulsado causas comunes. Y simbólicamente nos parecía muy importante que ese puente de encuentro, que es el gran lema o título de este encuentro, se realizara acá, que es un símbolo de nuestra historia republicana y de esos espacios también de amistad cívica que creemos que se tienen que recuperar en Chile. ¿Cómo ven desde la SOFOFA? Porque en un año 2024 donde muchos desde la ciudadanía ven que el encuentro entre la política, el empresariado, se da más que en pocos espacios, en pocos hechos concretos. La visión que tienen al respecto de la Sociedad de Fomento Fabril, ¿es así? ¿Optimismo o pesimismo, digamos, en este escenario? Siempre abordamos desde SOFOFA el futuro con optimismo. Creemos que existen oportunidades y en el ADN de los empresarios está el arriesgar, y está el buscar oportunidades, pero lo cierto también es que tenemos que escapar del voluntarismo, de alguna manera, de que las cosas no ocurran porque uno simplemente no quiere. Y hemos querido aportar al debate con los elementos que creemos que son necesarios para generar un ambiente de incentivos, un ambiente de señales correctas para que los proyectos puedan florecer, tanto de inversionistas extranjeros como locales. Y claro, Chile ha tenido años complejos, pero no aflojamos de la importancia de poder retomar la agenda, de hacernos cargo de una realidad que está sobre la mesa, que es que Chile hoy día tiene un crecimiento que simplemente no alcanza para las necesidades que tiene el país, incluso sociales, en el futuro, y que tenemos que apostar por el crecimiento. Y ese crecimiento que no es solamente un número frío o algo que está arriba en que una empresa pague menos impuestos porque va a ganar más plata, sino porque en realidad van a existir mejores oportunidades para que la empresa pueda multiplicar sus proyectos. Hay muchas decisiones de inversión que pasan por ese tipo de señales, pero cuando uno los baja a las personas, estamos hablando de nuevos empleos, de un crecimiento de salarios que también sea más vigoroso. Y eso tiene que ver, bueno, con lo tributario, pero también con lo que hoy día hemos visto que ha afectado, y lo dicen muchísimos actores de organismos internacionales, de la academia, que es el sistema político, ¿no? La reforma del sistema político. Pero, bueno, hay otros ejes como la seguridad. ¿Es necesario como SOFOFA, perdón, Rodrigo, una reforma al sistema político, como se ha estado comentando, y que tiene detractores, pero también personas que piensan que es más necesario que nunca? Quizás no el tema más potente, más sexy, pero sí bastante profundo. Absolutamente. Es importante reforzar la política. La política es importante y los partidos políticos son extremadamente relevantes. Y reforzar esa institucionalidad, cómo representan las distintas sensibilidades y los intereses de los chilenos, es tremendamente importante para Chile. Pero cuando eso se lleva a la cancha del Congreso, a las políticas públicas, a los temas regulatorios que están en el corazón de las señales que comentaba recién para que la economía se vuelva a poner de pie, pasan porque la toma de decisiones sea rápida, directa, no errática, y eso es algo que ya también es un diagnóstico que yo diría que es muy compartido. El gobierno también ha hablado y parlamentarios también han anunciado un proyecto en ese sentido. En esa línea tú hablabas de la inversión, una de las grandes tradas, digamos, para el crecimiento y todo el círculo virtuoso que significa, digamos.
En ese sentido, ¿cómo caen en las declaraciones y más bien la crítica profunda que se da desde el gobierno, por ejemplo? El presidente Boric, que hace un par de semanas habla de un pesimismo ideológico por parte del empresariado, a diferencia de inversionistas extranjeros que ven que en Chile sí es una buena opción invertir. Yo me quedaría con la rectificación que hizo el propio presidente Boric, y por eso es muy importante que también esté aquí, porque eso en sí es una señal del interés. Hay 12 ministros de Estado confirmados que vienen hoy, pero tiene que ver con esta discusión de esas condiciones. Por ejemplo, en competitividad tributaria, ¿por qué un chileno puede preferir optar por proyectos de inversión afuera? Simplemente porque paga el impuesto al capital total, es distinto, casi en 10 puntos respecto al que paga un extranjero. O sea, hoy día las empresas y el capital no tiene color político ni nacionalidad, se mueve por el mundo, y Chile es un país abierto al mundo, un país con acuerdos de libre comercio, de inversión, acuerdos de doble tributación. Por lo tanto, ese tipo de cosas están en la base de lo que planteamos como SOFOFA para recuperar esa competitividad tributaria que teníamos más de 10 años atrás. Cuando uno mira... ¿Se hace indispensable, por ejemplo, la rebaja en el impuesto de primera categoría? Indispensable a niveles que estén al menos a promedios de la OCDE, que es el 23%. Hoy día estamos en el 27%. Y este impuesto... Porque una total señal, capital es una señal bien compleja, digamos, desde lo público a lo ciudadano, cuando se da la posibilidad o el escenario de, lo voy a decir muy pedestre, pido disculpas, pero bajar los impuestos a las empresas cuando hay tantas necesidades y los recursos siempre son escasos, digamos. ¿Cómo se maneja eso desde la intención también de la empresa, del beneficio que puede tener eso? Porque desde la ciudadanía, desde, por ejemplo, la política, la crítica va por ese lado también. Ese es justamente el centro de lo que queremos aportar en el debate en relación con el crecimiento, porque es importante apostar por el crecimiento, e incluso para un gobierno como este, apuntar a generar medidas como la rebaja del impuesto corporativo a las empresas. Un elemento que es muy importante es la evidencia de lo que fueron las políticas que se implementaron el 2014 respecto a la reforma tributaria. Desde allí, por distintas razones, además, baja de productividad, el tema de mayores costos regulatorios, laborales, etcétera, que Chile ha ido perdiendo su productividad. Y esa es la capacidad o la energía para generar más valor en la economía, ¿no? Y 10 años después ya sabemos qué fue lo que eso generó, y por lo tanto sabemos lo que genera retroceder en ese camino. El tema está, y ese es el gran dilema, ¿no? Y el nudo gordiano de por qué apostar por el crecimiento. Y lo cierto es que esta urgencia de retomar el crecimiento económico, ya no solamente desde un punto de vista empresarial, sino que por el impacto que tiene en la sociedad, en el gasto social y su estabilidad, tiene que ser ahora. Y necesitamos condiciones estructurales para poder generar ese boost de inversión que modifique esta realidad a la que estamos condenados, entre comillas, por el Banco Central, que vamos a crecer un 1.8% en los próximos 10 años. Con eso simplemente no da. Rodrigo Yáñez, te hago la pregunta, ¿la empresa en general tiene una mejor imagen o reputación, o peor o menor reputación, digamos? Claro, porque hace un par de años, de hecho, nos tocaba hablar en este tipo de encuentros, los casos de corrupción, la práctica anticompetitiva, el financiamiento irregular de la política. Esto ha pasado, pero de todas maneras queda un dejo, y hay algunos sectores que siguen apuntando a que a esta figura bastante negativa de la empresa, del empresariado, del jefe, de la jefa, digamos. A SOFOFA le importa mucho cómo la ciudadanía y nuestros propios consumidores, trabajadores nos ven, y por eso es que desarrollamos un índice de confianza empresarial que todos los años evaluamos. Y este año, hace algunas semanas, ya pudimos dar a conocer los resultados de ese índice, y estamos retomando los niveles de confianza previos a la pandemia y previos al estallido social. Evidentemente que esto va de la mano de explicar el impacto de la empresa en la sociedad, que es muy distinto cuando las personas hablan de las empresas en su conjunto, cuando hablan de la empresa en la que trabaja o en el cual un familiar trabaja, claro, que es muy superior. Y eso tiene que ver con cómo logramos transmitir la experiencia de vida desde un punto de vista del trabajo que consigue, desde el punto de vista de las oportunidades, por ejemplo, en lo educacional, y aquí está todo el trabajo de educación técnico-profesional de SOFOFA, las oportunidades de innovar que existen al interior de la empresa y de desarrollarse. Y eso es algo, ese rol, por así decirlo, más
ciudadano de la experiencia de las personas con la empresa, es algo que Sofofa tiene, en lo que Sofofa tiene una agenda de abrir las empresas, por ejemplo, la iniciativa de empresas abiertas, el ámbito educacional, el ámbito de la sostenibilidad, que buscamos que efectivamente podamos explicar lo que hacemos y también entender dónde están nuestras debilidades, y por eso es que todos los años medimos esa confianza y buscamos nuestros puntos débiles para poder mejorar. En esa línea, Rodrigo, es bien inevitable, y en forma positiva lo digo, pensar en la figura de Alfonso Suet, que de hecho va a ser homenajeado en este encuentro. Cuando se utiliza este lema de Chile un puente de encuentro, cuando he escuchado declaraciones por parte de ex dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, de los empleados públicos, destacando la figura de Alfonso Suet, fue titular de CPC en su minuto, y otras instancias empresariales. ¿Cómo tomar eso también, lo que fue la figura de Alfonso Suet, y poder concretarlo en todo esto que estamos comentando? Hay cosas que a veces son más simples de lo que parecen, y nosotros buscamos, como un actor relevante en la sociedad, que la agenda propositiva de solucionar los problemas que nos entregan este diagnóstico común, por ejemplo, en torno al crecimiento, no lo dejemos esperar por la captura de otras agendas, digamos. Y los ciclos electorales efectivamente plantean un riesgo. Hemos tenido ciclos electorales, ¿para qué decir? Como nunca. Entonces, la figura de Alfonso Suet efectivamente buscaba jugársela, y es uno de los mensajes principales de este encuentro, de poner a Chile primero, de que Chile sea ese puente de encuentro. Y eso no es solamente voluntarismo o buenismo, sino que reconocer que los hechos nos dan cuenta de una realidad que, si no somos capaces de cambiar hoy, nos va a costar caro en el futuro, digamos, mediano, y que existen también ya una agenda que tampoco es necesario inventar la rueda. Rodrigo Yáñez, secretario general de la Sofofa, muchísimas gracias, Rodrigo, por haber conversado con nosotros, y todo el éxito también en este encuentro anual de la industria aquí en un precioso Museo de Bellas Artes. Que estén muy bien. Muchas gracias por estar acá, Nicolás. Gracias a ustedes. Así seguimos en este encuentro, distintos invitados que van a ir llegando del ámbito empresarial, del ámbito público, privado, que se dan cita en este encuentro anual de la industria de Sofofa aquí en el Museo de Bellas Artes. Vale. Nicolás Vial, muchas gracias por este contacto y entrevista. Seguimos nosotros acá en Noticias 24, pero por supuesto hay más cobertura de la Sofofa durante esta tarde en Canal 24 Horas. Nos reencontramos luego. Vale, chao.